El Señor les bendiga a todos en este tiempo que vamos a tener en la palabra de Dios. Yo sé que a algunos les fue llamativo el título de este mensaje. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién lo recuerda? La salvación envuelta en repugnancia. Wow. Título raro, yo lo reconozco. Pero si raro es el título, más rara es la historia que vamos a ver en esta noche. Porque lo que queremos ver a la luz de las Escrituras es qué sucede cuando las personas experimentan dificultades de salud mayores que los ponen en un estado de dificultad extrema. Podemos decir que es eso algo bueno o algo malo. Podemos ver esto como una tragedia o podemos verlo como un regalo de Dios. Lo que les quiero plantear en esta noche es que aún en los casos más severos de dificultades de salud, Dios puede estar obrando en la vida de muchas personas. De hecho, una de las maneras en que nosotros vemos que consistentemente Dios obra a favor de las personas en las Escrituras es por medio de enfermedades catastróficas que no solamente se adquieren en el transcurso de la vida, como el caso de la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. El ver a esta mujer representaba una experiencia chocante, porque en los términos modernos quizás estaríamos viendo una mujer que tenía un cuadro similar a una persona anoréxica. ¿Por qué? Porque esta mujer, ¿de qué sufría ella? Ella sufría de un flujo menstrual a lo largo de años y años, y esto, sin querer meterme en el mundo de la medicina, podría ser equivalente a una anemia crónica, hermano Pedro. Era una mujer que, oye, todo ella vivía constantemente, no aprovechaba. Era una mujer que era un cadáver viviente. Nosotros encontramos muchos otros casos en la Biblia de personas que vivieron grandes males y calamidades en su cuerpo, y nosotros podríamos sentirnos movidos a misericordia, pena o lástima, o la misma persona que lo sufre podría tener muchas interrogantes. Esto puede estar pasando ahora mismo en la vida de muchos padres que han recibido hijos que tienen algún tipo de condición especial en el área que sea. Pero yo le quiero dejar este planteamiento. ¿No será esta una forma extraña de esas que Dios sabe utilizar para comunicar la gracia de la salvación a algunas personas? Oye, pero ¿cómo así? Porque en mi vida, en mi concepción de una vida ideal, bueno, lo correcto sería, lo mejor, que Dios me enviara a alguna persona, que esa persona me hablara del evangelio, que yo ordenara mi vida, viniera al Señor, fuera salvo, fuera transformado, y posiblemente me atrevería a pedir que también muriera en medio del sueño y que ni siquiera me diera cuenta. Pero ¿por qué a algunas personas en la vida Dios le permite vivir situaciones catastróficas, de mucho dolor, de mucha ignominia, de separación? Y dentro de las cosas que uno ve, uno dice, wow, esas son cosas sumamente duras, pero Dios puede estar enviando, ordenando la desgracia a la vida de muchos de nosotros
no como una manera de calamidad, sino como una forma de misericordia. Y diría cualquiera, claro, Elías, qué fácil te es decir eso porque tú estás como gordo y colorado. Pero la idea no es comunicar la concepción que nosotros podemos tener de la vida, sino lo que la palabra de Dios muestra de cómo Él trató con personas para entregarles el más grande beneficio que una persona puede experimentar, que es la salvación. La salvación como regalo bonito no siempre va a venir en un estuche bonito. La salvación seguirá siendo bonita, aunque la persona a la cual se le entregue tenga que atravesar por tremendos dolores y vicisitudes en cuanto a su salud. En esta noche, yo quiero que concentremos nuestra atención en Lucas capítulo 17, del 11 al 19, donde vamos a ver la historia de los 10 leprosos. Y tú dirás, ¿se puede sacar algún tipo de historia bonita de la lepra? Mira, aparentemente sí, porque uno de los casos donde Dios manifestó mayor misericordia y se ve cómo Él forzó a personas que fueran expuestas a la salvación fue mediante ¿qué enfermedad precisamente? La lepra. Por lo menos tenemos varias personas que vemos que fueron objeto de la misericordia y que inclusive llegaron a ser de salvación para su país, y estas personas fueron leprosas. Quizás el más famoso que conocemos por nombre que sufría de lepra era nada más y nada menos que el generalísimo ¿quién? Naamán el sirio. Luego tenemos los 2 leprosos que estaban fuera del muro cuando Samaria fue sitiada. Y así tenemos otras historias más hasta que llegamos a este caso extremo donde el Señor muestra su misericordia para con 10 personas que sufrían de lepra. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a ver el pasaje con mayor detenimiento para ver y conocer un poco más el contexto y acercarnos a la realidad de lo que significaba esta enfermedad en los tiempos bíblicos y sus implicaciones. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque a través de muchos dolores, a través de mucha incapacidad, a través de la amenaza de la muerte, Señor, de ser desechados por la sociedad y ser mirados hasta con repugnancia. Señor, tú has traído el regalo de la salvación a muchas personas. Así que no importa el deterioro del cuerpo si tú has dado el mayor de los regalos. Qué triste la vida de muchas personas que atraviesan, Señor, esta experiencia en una condición idílica de éxito, de belleza, de salud y de logros, pero sin conocer al Salvador. Gracias, Padre, porque tú diseñas y ordenas aflicciones para nuestra vida, creadas a la medida para que muchos puedan responder al Evangelio. Gracias, Padre, porque esta es una forma incomprensible para nosotros de tu misericordia. Y qué bueno, Señor, que tú no escogiste a lo mejor de este mundo, tú no escogiste a los grandes atletas, tú no escogiste a las megadivas, Señor, tú escogiste a lo vil y a lo desechado por este mundo. Y eso somos todos nosotros, no solamente en nuestra condición física, Señor, sino en nuestra condición espiritual. Gracias por acercarte a nosotros, aún por métodos dolorosos, pero con finales de amor. Habla a las almas, Señor, especialmente a la mía, y que todos podamos estar contentos
y confiados por lo que tú enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje presenta retos desde el momento inicial, desde el 11 hasta el 19. Lucas capítulo 17. Nos dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ya de por sí tenemos la primera dificultad en el pasaje, porque la animosidad que existía entre judíos y samaritanos era tal que muchas veces se prefería recorrer distancias muy remotas, muy grandes, para evitar el atravesar el territorio de los samaritanos, que no solamente eran tenidos como extranjeros, sino que eran una especie de aberración de la raza judía y de la religión judía por la mezcolanza que ellos habían tenido de cómo había sido repoblada la zona en los tiempos de la deportación del Reino del Norte. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Una zona que nosotros podríamos decir, tal como dijeron del Señor Jesús, de ahí no se puede sacar ¿qué? Nada bueno. Pero exactamente como sucede en el Evangelio de Juan, dice que el Señor le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria cuando regresaba de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ese lugar olvidado de la sociedad, tenido a menos, despreciado por las personas que tenían un renombre o algún tipo de calidad religiosa, el Señor tiene gente que quiere salvar en todos los lugares. Qué bueno que el Señor no solamente salva y se preocupa por aquellos que viven en los residenciales, de los que viven en las torres, de los que estudian en las costosas universidades privadas, sino que también Él se dirige y atraviesa y se expone a lugares de mala vida, como diríamos nosotros, del bajo mundo de nuestra sociedad. ¿Para qué? Para salvar personas. Y eso nos debe llenar de alegría. ¿Saben por qué? Porque no es cierto que nosotros vivimos todos en los mejores de los lugares, en las mejores de las condiciones. No todos venimos de las mejores líneas familiares. ¿Y saben qué? Dios está dispuesto a acercarse a nosotros. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Quién ha ido alguna vez a donde están los leprosos aquí en República Dominicana? ¿Quiénes han ido? ¿Qué tal la experiencia? Es una experiencia chocante, porque aún en estos tiempos modernos, recuerdo que cuando yo era muchacho había un anuncio que pasaba mucho que decía, una mancha en tu piel puede ser ¿qué? Lepra. Y al final el mensaje que dejaban era que la lepra se cura, ¿verdad? Pero aún a la fecha de hoy, si usted visita, no sé si el nombre correcto será leprocomio o cómo, leprocomio, usted podrá encontrar casos impresionantes donde la gente va perdiendo partes de su cuerpo a tal grado que ustedes verán personas que solamente tienen el tronco porque las extremidades la han ido perdiendo parte por parte. Es una experiencia desgarradora, no solamente por el hecho mismo de la enfermedad, sino por las implicaciones higiénicas que tiene esta enfermedad. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Aquí podemos ver que en esta zona podría encontrarse en estadísticas actuales, eso pudiera ser casi considerado una epidemia. 10 leprosos viviendo en una aldea o en los alrededores de una aldea o juntos en un momento X del espacio. Eso se puede considerar como una catástrofe de salud. Y había nada más y nada menos que 10 hombres leprosos.
¿Cómo se conocían las personas leprosas? Las personas leprosas se conocían porque una forma de mitigar la descomposición de sus cuerpos, de las llagas, de la desfiguración de sus miembros, de su cara, pierden la nariz, pierden ojo, son llagas vivientes. Entonces tenían que estar envueltos ¿en qué? En vendas. Vendas que muchas veces estaban impregnadas de sangre, de supuración. Es posible que, o casi seguro que dieran bastante mal. Andaban con muletas, a veces envueltos en esta trapería y en estas vendas desde los pies a la cabeza. Es decir, que ver tan solo un leproso era una experiencia chocante. Imagínese usted ver nada más y nada menos que 10 al mismo tiempo. La lepra es una enfermedad contagiosa. Resulta que una vez, cuando estábamos en los jóvenes, invento yo un viaje espiritual, socioespiritual, muy maravilloso. Vamos a hacer un viaje y a visitar a los leprosos, y nos dice una hermana de la iglesia, mira, con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es contagioso. Es decir, que las personas que sufrían o sufren de esta enfermedad tenían que ser aislados del resto de la sociedad. Inclusive antes que supiéramos y tuviéramos conocimiento de las enfermedades, bacterias, contaminación y todo eso, el Señor estipuló en Levítico 13 y 14 cómo debían tratarse los casos de lepra en la sociedad judía. Para que tengan una idea, una persona que sufría de lepra, no importa el estado en que tuviera, era una persona que estaba separada, estaba confinada, estaba desterrada en vida de la sociedad. Es decir, que cuando a alguien le cantaba, muchacho, lo tuyo es lepra, ¿qué significa eso? Ya tú estabas confinado por el resto de tu vida, no solo a una vida de dolor, sino a una vida de separación, a una vida de vergüenza, a una vida sin poder compartir con los demás, a una vida sin que nadie te pasara la mano, a una vida donde nadie te podía decir lo siento, porque había una regulación que decía que del leproso tú no podías estar a menos de 100 pasos de distancia. Es decir, lo más cercano que un leproso podía ver a una persona era a unos 30 metros de distancia. ¿Dónde puede estar el amor de Dios frente a un sufrimiento tan grande? Para colmo de males, Dios mismo es el que legisla y establece que cuando hubiera alguien que sufriera de lepra, éste debía estar fuera del campamento. Está difícil ver a Dios en ese cuadro, ¿verdad que sí? Especialmente cuando nos hacemos preguntas y la sociedad nos hace preguntas. ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? Y frente a este cuadro, cuando Jesús se acerca, entra en una aldea, le salen al encuentro 10 leprosos, 10 personas desterradas de la sociedad, 10 personas que en su dolor solamente podían ser ayudados por otros que tuvieran una condición similar, porque nadie podía, ni debía, ni le era permitido acercarse, ayudar a un leproso, porque entraba en una condición de inmundicia. Con razón, los leprosos andaban juntos, porque era la única forma de decir, ráscame, era la única forma de decir, envuélveme, apriétame, córtame tal parte de mi cuerpo.
los cuales, conscientes de su situación, se pararon de lejos. ¿Tú sabes qué cuadro tan terrible es este? Yo quiero ver a la persona que me puede atender, que me puede sanar, pero lo más cerca que yo puedo estar de ellos, del médico, es de aquí a la puerta. Wow. Un cuadro sumamente difícil el que estaban viviendo estas personas. Pero ellos habían escuchado hablar del Señor Jesús, porque no estamos hablando que eran 10 leprosos adivinos. Eran 10 leprosos y conocían de Jesús, y cuando supieron que Jesús estaba llegando a la aldea, se constituyeron en un grupo de apoyo, se reunieron a la distancia, clamaron y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Algo estaba claro en la vida de estas personas. Uno es que ellos tenían un problema. Dos, que quien podía ayudarles a resolver su problema es el Señor Jesús. Tres, que la única forma en que ellos podrían recibir ayuda es si Jesús de manera particular tenía misericordia de ellos. No era un asunto de justicia, ellos no estaban reclamando ni estaban diciendo de la equidad social y que el sistema nos ha faltado. No, nosotros tenemos un problema y estamos centrados en que solo Jesús es quien puede salvarnos si Él tiene misericordia de nosotros. Y efectivamente, a la fecha de hoy, muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor confiando de corazón de que Él puede resolvernos, ¿qué? Un problema. Nada más tiene que haber problema en la casa. Y los que nunca han hablado contigo te dicen: mira, yo quiero que tú ores por mí. Tú sabes que yo quiero que oren por mí. Inclusive de repente las casas son abiertas, ¿para qué? Para que tengan un estudio bíblico. Porque nosotros llegamos a un punto de incapacidad, que ahí es donde nos lleva regularmente la enfermedad catastrófica, a reconocer que nosotros no podemos hacer nada, que llegamos hasta el punto donde permite la ciencia, que llegamos hasta el punto donde no importan los recursos y que solamente un milagro de parte de Dios es que puede salvarnos de esta situación. Ellos tenían algo bueno. Ellos reconocían su problema, reconocían la solución y que solamente la misericordia de Dios era quien podía salvarlos de esta condición, no solamente de muerte, pero tú sabes lo grande que tiene que ser tú dejar tu familia atrás, esposa e hijos, y nunca más poder volverlos a ver. Donde quizás tienes que esconderte de las personas por lo espantoso de tu apariencia, donde para ver a tu hijo en la escuela, tú tienes que acercarte y mirar a la distancia y decir: ese es mi hijo, y yo no lo puedo cargar. Tengo sed y no tengo a quien pedirle agua. Si entro a la ciudad, me apedrean y me sacan, me tratan como un perro a causa de mi condición de salud. Qué cosa tan terrible. Pero ¿saben algo? Ahí puede estar la misericordia de Dios. Qué bueno que los planes de Dios no son de acuerdo a nuestra inteligencia, sino que Él puede producir vida donde nosotros solamente vemos muerte. Cuando Él los vio, fíjense, no entraron en el acercamiento, no entraron en el contacto. Si ustedes se leen el relato, la legislación que hay en Levíticos 13 y 14 de cómo se debía tratar el tema de la lepra en la sociedad judía, es interesante. Saben que el dominicano, todo el mundo tiene siempre algo, una especialidad, ya sea en los paños, en una mancha, en una verruga, en algo.
yo he agotado mi tiempo entre los dermatólogos. Y recuerdo que una vez, la última vez que fui al dermatólogo, miren cómo el dermatólogo, ¿qué tú tienes? Y miren lo que hace el dermatólogo, dice, enséñame. Y se pone la mano ahí atrás. Nunca dice, deja ver, y te pica, y tú sientes. No, ay, pero está hinchado, eso es el pullillo. No, ¿cómo hacía? Se ponía la mano ahí atrás. Dice la Biblia que el sacerdote, la persona que estaba afectada o que se sentía sospechosa de algún tipo de problema de salud, él debía ir donde el sacerdote, y el sacerdote miraría la zona afectada y daría un diagnóstico. Y el diagnóstico que daba el sacerdote podría ser tu declaración de ser expulsado de la sociedad por ser un elemento de contaminación. Cuando se dan casos de la famosa gripe aviar y se identifican las personas, estas personas, estos individuos sospechosos, son puestos como en cuarentena, son aparte. Inclusive si es necesario, la fuerza pública que pone guardias. ¿Para qué? Para que nadie salga ni entre. ¿Por qué? Porque pueden convertirse en un vector de contaminación e impactar toda una sociedad. Era precisamente también el sacerdote que le decía a mi hijo, mira, dale gloria a Dios, tú estás sano. Y la gente se quitaba su traperío, se quitaba su ignominia y era una reinserción en la sociedad. De manera que el sacerdote jugaba un papel clave en la restauración de una persona. Volvemos al relato, versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, también a la distancia, id, mostraos a los sacerdotes. Por un momento, ellos no tenían que ir donde el sacerdote para que les declarara la lepra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos de ellos quizás andaban con muletas, algunos de ellos les faltaba pies, habían perdido la nariz o un ojo, o le faltaba una extremidad. Es decir, óyete, gracias por tu apoyo, pero ayuda así, no necesitamos eso. Ya yo eso, ni siquiera, no necesito del sacerdote que me diga que tengo lepra. Entonces Jesús le dice, ve y muéstrense al sacerdote. ¿A qué debían ellos ir donde el sacerdote? Para que el sacerdote confirmara lo que ellos habían pedido. ¿Qué le pidieron ellos a Jesús? ¿Qué le pidieron ellos? Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús le dice, vete y muéstrate al sacerdote, ¿qué le está diciendo implícitamente? ¿Qué le está diciendo? Está bien, tu petición te ha sido concedida. Es como cuando tú vas a la oficina y dices, mira, al jefe o a quien sea, yo necesito un avance de salario. Y te dicen, ve, habla con fulanita en contabilidad. Él no te dijo que sí, pero ¿qué te dijo? Ve y búscalo, que ya eso está autorizado. El que yo te envíe, ¿qué significa? Que efectivamente se te concedió tu solicitud. Y el Señor, a la solicitud de ellos, que fue, ten misericordia de nosotros. Ellos ni siquiera están diciendo, sánanos, están diciendo, ten misericordia de nosotros. El Señor interpreta la petición de ellos y les dice, vayan y preséntense a quién. Muéstrense a quiénes, a los sacerdotes. Pero un momentito, ¿para qué tú me estás diciendo a mí que vaya y me muestren el sacerdote si yo sigo todavía con la misma situación? Pero ¿qué sucede? Ellos reaccionaron ¿en qué? En fe. ¿Cómo reaccionaron ellos en fe? Y aconteció que mientras iban, el Señor, ellos están en su situación crítica de salud. El Señor les dice, ve y muéstrate al sacerdote. En el punto en que ellos se encuentran, ellos están todavía afectados por la enfermedad. Pero mientras se dirigen, mientras se encaminan al sacerdote, Dios opera un milagro en ellos y dice, y aconteció que mientras iban fueron ¿qué? Limpiados. Oh, pero qué experiencia más interesante.
Dios opera en nuestra vida en la medida en que nosotros ejercitamos fe en su palabra. Dios opera en nuestra vida en la medida que nosotros ejercitamos fe en obediencia. Ellos pudieron decir, pero espérate. Jesús, está bien que tú sabes, sabemos quién eres tú, pero ¿a qué yo voy a ir si yo tengo mi situación? No. Ellos simplemente creyeron, ellos tenían la fe necesaria para creer en Jesús como el sanador. Y se encaminaron ¿a dónde? Al sacerdote más cercano. No le dijeron, vete al sacerdote que está en Jerusalén, sino que muéstrate ¿a dónde? A los sacerdotes. Cada quien vaya y busque el sacerdote que ustedes quieran y muéstrense donde ellos. Y mientras cada uno de ellos se dirigía al camino, los sacerdotes, dice que ahí se operó el milagro y la misericordia que ellos pidieron de Jesús tuvo lugar en el momento que ellos empezaron a andar en fe. Fíjate, mientras estaban caminando juntos, separados, de dos en dos, en tres, lo que fuera, ellos se dieron cuenta de que, oye, me siento diferente, he sido sanado. Bueno, y me imagino que ahí hubo gritos de alegría, saltaron y cada uno empezó ahí en ese momento una nueva vida. Muchos fueron a donde el sacerdote, o ellos siguieron su camino donde los sacerdotes, ¿para qué? Para que le dieran su certificado de ¿qué? De aceptado dentro de la sociedad, de que la lepra, aunque le faltara una pierna, aunque le faltara un ojo, aunque le faltara la nariz, aunque le faltara una mano, se había detenido y que ellos podían insertarse en la sociedad. Ellos estaban atentos, se dieron cuenta que fueron limpiados, siguieron adelante. Pero hay una excepción en la historia. A pesar de que fueron 10 los sanados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El Maestro me ha sanado! Y cuando él se devuelve, el problema ya no era de salud. ¿Por qué? ¿Por qué el problema no era de salud? Porque ya él estaba sano. Ya él estaba sano, él se dio cuenta. Quizás él recuperó movilidad, no sabemos qué, pero ya él había sido sanado. Pero esto representa, este pasaje nos dice algo, versículo 15, capítulo 17 del libro del Evangelio de Lucas. Detrás de la enfermedad puede haber mucho más que simplemente un estado de salud. Hay una condición espiritual que Dios quiere impactar, mediante la cual Dios quiere transformar tu vida. Oigan, el tema de la salud terminó en el versículo 14. ¿Cómo terminó en el versículo 14? Ellos fueron sanados. Sin embargo, hay uno de ellos que reflexiona en el camino, y viendo que había sido sanado, que dice, no, pero espérate, aquí hay una situación mayor. Esto que ha pasado aquí, yo no lo puedo ver solamente como que he sido sanado. Aquí hay envuelto algo todavía mayor que el tema de mi salud. Y dice que él volvió glorificando a Dios a gran voz. Y es interesante. Detrás de los casos crónicos de salud que muchos están o estamos viviendo o estaremos por vivir en el futuro, hay algo en juego más que un análisis médico y que un certificado de que no tiene ningún problema. Es un tema de cómo esto puede servir para glorificar
a Dios en nuestro corazón. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, él dijo, no, pero espérate, si ya yo fui sanado, yo lo que tengo es que buscar mi certificado de que no tengo problemas, de que me puedo reinsertar en la sociedad. Y después yo le mandaré una nota, creo que tengo el teléfono de Jesús, o si no lo busco en las redes sociales, le mando un mensajito, maestro, muchas gracias, y que inclusive puedo poner una foto de ¿qué? Del certificado para que todo el mundo vea lo que ha pasado y ya tú sabes, utilizamos los métodos modernos. Pero no, él se volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Tú te has puesto a pensar que, como dijo el Señor con la muerte de Lázaro, que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios? Claro, cuando eres tú que tienes el problema, Elías, tú que estás gordo y colorado, ¿verdad que sí? Y que muchos piensan que me estoy llevando el mundo por delante cuando realmente me estoy tragando un cable. Dirán, es que tú no puedes entender lo que yo estoy pasando. Pero ¿sabes algo? Tu condición, a quien tú no entiendes, es lo que estaba pasando el leproso que se devolvió. Porque ese sí estaba en una situación, ciertamente, es casi seguro que yo no te puedo entender en la situación que tú estés pasando. Pero de lo que yo estoy seguro es que tú no entiendas al leproso en lo que él estaba pasando. De eso sí yo estoy seguro. ¿Tú sabes por qué? Porque aún así tú estés viviendo una situación crónica, extrema en tu vida hoy en día, por lo menos tú estás entre las personas. Por lo menos tú tienes familia, tú tienes la seguridad social, tú tienes un sinnúmero de facilidades. Pero estas personas estaban desterradas de la sociedad, que no se podían acercar a nada. Ellos no podían acercarse a fuentes de agua, ellos no podían nada, ellos no tenían contacto con la gente. Un leproso tenía que pedirle a Dios que encontrar con otro leproso en la vida para tener con quién hablar. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Oye, como les dije, el tema de la salud terminó en el versículo 14. En el versículo 15 empieza a dársenos detalles de la repercusión espiritual. ¿Tú sabías que es quizás a través de tu condición crónica extrema, en algunos casos repugnante, personas que desarrollan gusanos en vida, que huelen a podrido, que se les salen las vísceras, que uno mismo se pregunta y da gracias a Dios, oye, Señor, gracias por la disciplina médica, porque es impresionante cómo alguien puede atender a una persona en un estado tan deplorable. Sin embargo, los médicos se arriesgan y muchos hasta se contaminan por servir y ayudar a otras personas. Pero aquí lo que estamos viendo son las repercusiones espirituales. ¿Ustedes saben algo? ¿Cuál fue el mecanismo que Dios utilizó para impactar la vida de estas 10 personas? ¿Cuál fue? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? ¿De qué se valió el Señor para manifestarse en la vida de estos hombres? ¿De qué se valió? De una enfermedad crónica, de una enfermedad ignominiosa, de una enfermedad dolorosa, de una enfermedad sin recursos, de una enfermedad sin alternativas, una enfermedad que no solo conducía a la muerte, sino que te iba acabando, y todavía al que le coge de lleno la lepra, le van cortando los diferentes pedazos. Y recuerdo que llegué a ver personas que nada más tenían el tronco. ¿De qué se valió Dios para impactar a estas personas? O de la enfermedad que tú y yo nos quejamos. ¿Tú sabías que precisamente pudiera ser el mecanismo como Dios
quiere impactar tu vida. Oye, déjame hacer una pregunta. ¿Quién tiene mayores posibilidades de venir y reconocer su incapacidad y pedir el auxilio de Dios? ¿Una persona con un estado terminal de alguna enfermedad? ¿O Félix Sánchez? ¿Cuál ustedes creen que es más fácil que piense en Dios? Marcos Díaz. ¿Quién tú crees que necesita ejercitar su fe ahora? ¿Quién? ¿Quién? El que está afectado por una enfermedad. Y me estoy refiriendo a dos deportistas que representan a la República Dominicana, los dos de clase mundial, Félix Sánchez y Marcos Díaz. Pero qué triste y desesperanzadora fuera tu vida si el Señor no te visitara por medio de alguna calamidad. Porque significaría que Él no está trabajando en tu alma. ¿Te duele? Sí, clama al Señor. ¿Es triste? Sí, clama al Señor. Y posiblemente algunos de ustedes tengan que visitarme y decirme, Elías, ¿tú te acuerdas de la prédica tan bonita que tú tiraste ahí en la 27? Sí, hermano, te vengo a decir, clama al Señor. Quizás yo tenga que aplicarme en mi momento esta misma medicina. Pero este hombre que fue impactado y que recibió el beneficio, él dijo, no, espérate, aquí hay algo que va mucho más allá que simplemente ¿qué? Un estado de salud. Entonces él volvió y que dijo, quiero dar gloria a Dios. Y como dije, dando gloria a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo? Y se postró en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? De Jesús. Oigan una cosa. Posiblemente en este momento el tipo andaba con todas sus vendas todavía arriba. Y si no andaba con sus vendas, si le faltaba un miembro, todavía le faltaba un miembro. Su cuadro, todavía él no tiene la certificación del sacerdote de que él está sano. Pero fíjate, ya lo que vemos en este pasaje es que cuando ellos le pidieron a Dios, le pidieron a Jesús, le pidieron a la distancia. Pero ahora cuando él viene a agradecerle a Jesús, ¿a qué distancia está ahora el leproso sanado de Jesús? ¿A qué distancia? Está ahí mismito porque dice que se postró a sus pies y mediante esta enfermedad y esta operación poderosa de parte de Dios, que se ha salvado en este momento una gran distancia. No solamente Jesús lo acepta, sino que también él se siente como aceptado, porque el leproso anteriormente no podía estar quizás a menos de 30 metros de una persona sana, de la sociedad, de la persona más cercana. Dándole gracias, y como nota extraña del pasaje nos dice que este que se devolvió, que le dio gracias, que glorificó a Dios, que reconoció que detrás de la enfermedad había mucho más que simplemente un estado de salud, nos dice que este era de dónde. ¿Cuál era la nacionalidad de esta persona? ¿Era qué? Un samaritano, es decir, una persona que no cualificaba, una persona despreciada de manera natural por los judíos y especialmente por un maestro y por el gran maestro, aunque el maestro nunca rechazó a los samaritanos. De hecho, muchos de sus primeros seguidores fueron ¿dónde? Samaritanos, y en los samaritanos le dieron una mejor cabida a Jesús meramente para recibir sus enseñanzas. Juan capítulo 4, aunque él no realizó ningún milagro cuando estaba entre ellos. Y los primeros que reconocen que tú eres el Mesías que habría de venir, ¿quiénes fueron? Los samaritanos. ¿Tú sabes lo que eso significa?
Que qué bueno para mí que no depende de la familia que yo venga, de mi condición social, de mi historia, de mi trayectoria y de un sinnúmero de cosas. Dios puede tener misericordia de mí, independientemente de cuál es mi trasfondo. ¿Y saben algo? Algunas veces las personas dicen que es que yo no tengo oportunidad. Sí, tú tienes oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor está deseoso de recibir a todos los que vienen a Él en arrepentimiento para impactar su vida y para bendición. No importa cuál sea tu trasfondo, no importa cuáles sean tus pecados, no importa si tú vienes de una familia de locos, de tigres, de delincuentes, de asaltantes, de prostitutas o prostitutos. Si son violadores, no importa. Dios tiene una oportunidad para ti, para que tú vengas al conocimiento de Él. Y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Si había una persona que no estaba supuesta a tener agradecimiento para con los judíos por la animosidad que existía entre las dos naciones, ¿quién era precisamente? ¿Quién era? El samaritano. ¿Y sabes qué? A lo mejor de todos los que están aquí, tú sientas o pudiera ser que a la luz de nuestra sociedad y de nuestros criterios, uno de nosotros sea el menos indicado para recibir el favor de Dios y para responder en fe. Quizás por su trasfondo, quizás tú vienes de una religión falsa, quizás tú vienes del gnosticismo, quizás tú vienes del universalismo, quizás tú practicas la santería, tú vienes de la brujería, tú vienes del hinduismo, no importa cuál sea tu trasfondo. Dios está dispuesto a impactar tu vida. Y Él puede crear situaciones por encima de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para causar una experiencia personal de encuentro con Él. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús, dijo, pero ven acá, me imagino yo como dominicanizando el texto. Pero ven acá, no. Y no eran ni que 10 los que fueron limpiados. Y los 9 que faltan, ¿dónde están? Y ahí donde está el gancho. Ahí donde está el gancho de la historia. A veces nosotros nos concentramos tanto en nuestra calamidad que perdemos de vista la gran bendición que es el encuentro con el Señor. Ellos dijeron, bueno, espérate un momentito. Ahora lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a llegar rápido donde el sacerdote, que él me dé mi certificado, me quito todo este traperío, lo quemo y quiero ir a mi casa. Oye, yo quiero sentarme y estar con mi muchacho. Yo quiero ver y estar con mi mujer. Es más, le voy a mandar un mensaje, fulana, prepárate que voy para allá. Los papeles, no te preocupes, ve preparándolo todo que voy para allá. Tenme los muchachos limpios. Y ya tú sabes, se acabó el estado de ignominia. Muchos de ellos se sintieron compelidos ¿a qué? A recuperar el tiempo que la enfermedad le había robado. Todo ese tiempo perdido, todo ese sufrimiento. ¿Tú sabes lo bueno que sería ahora? Wow, como todo enfermo. El enfermo se conforma con poca cosa. ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, si no puede beber agua, él lo que quiere es un trago de agua. Si no puede comer dulce, carbohidratos, ¿qué es lo que yo quiero? Un bizcochito. No, yo no quiero gran cosa. Y él podría decir, mira, yo lo que quisiera ahora mismo es darme un baño, mira, con jabón de cuava, quitarme este bajo de encima, este bajo muerto que yo tengo de encima y acostarme en mi casa. Dormí en una cama. ¿Tú sabes lo que yo daría a dormir en una cama? Y Jesús es que te sanó. No. Es que Jesús, déjame decirte una cosa, Jesús es lo máximo. Jesús me sanó de mi enfermedad. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Déjame ir a recuperar el tiempo perdido. Y muchas veces nosotros recuperamos el tiempo, recibimos el favor de Dios,
pero perdemos la gran bendición que representa la salvación y para lo cual Dios ha diseñado una condición extrema en tu vida. Una condición que pudiera no solo ser física, una condición que pudieran ser catástrofes familiares, esposos que dejan la familia, que abandonan su casa, trabajos que se pierden, negocios que se van a pique, situaciones indescriptibles, pero todas ellas identificadas por el Señor. ¿Para qué? Para impactar tu vida y producir en ti una bendición más allá que ¿qué? Que simplemente un cambio de estado de salud. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. O sea, el propósito de Dios cuando permite enfermedades calamitosas en nuestra vida y Él se manifiesta con poder, es bueno que nos sane, pero todavía es mejor que demos la gloria ¿a quién? A Dios. Es decir, que nuestras enfermedades y nuestras calamidades no necesariamente son para muerte, sino que son para la gloria de Dios. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, precisamente el menos indicado de todo lo que estaba ahí. ¿Quién era? El extranjero. No se nos dice si los demás eran todos judíos. No se nos dice si los demás eran un conjunto de etnias, pero sí no se nos dice que el que se devolvió precisamente era ¿qué? Samaritano, el menos indicado y el del que menos se podría esperar algo así. Y le dijo, levántate. Ya no fue a la distancia que hablaron, ellos tenían un contacto de cerca y el Señor le dice, levántate, vete, arranca de nuevo con tu vida. ¿Y qué? Tu fe te ha salvado. Una pregunta. Estos últimos versículos, los del 11 al 14 tienen que ver con la salud, pero los del 15 al 19 tienen que ver con la salvación de su alma. ¿De qué se valió el Señor para provocar un encuentro en la vida de este hombre? ¿De qué se valió el Señor? ¿De qué se valió el Señor? De una enfermedad. ¿Y de una enfermedad cómo? Catastrófica. Señor, pero ¿por qué tú me mandaste quizás un estrabismo? ¿Por qué tú no me dejaste cojo, Señor? ¿Pero por qué no tengo un dolor de muela o que se me caigan los cabellos? ¿Por qué una enfermedad catastrófica? Porque el Señor quiere impactar tu fe. El Señor quiere impactar mi fe. Y oigan, yo no estoy en demagogia y ojalá que cuando el Señor quiere impactar mi fe, tenga bien presente de que yo soy polvo y Señor, líbrame de aflicciones extremas y de angustias, pero al final tengo que estar presente que todo lo que Él hace es por amor a mi vida. ¿Tú sabes algo? El que tiene todos sus problemas resueltos, el que no tiene preocupación ni tiene congoja, no busca de Dios. Si Dios ha creado un esquema de dolor en tu vida, es para acercarte a Él para bien de tu alma. ¿Y qué tú me dices a mí entonces de aquellos que viven sus vidas ideales y reconocidos y aplaudidos por el mundo, que no conocen del dolor? Bueno, me da mucha pena. Me da mucha pena porque Dios pudiera haberle cerrado la puerta para que entren a su reino al no haber diseñado situaciones de dolor y calamidad que lleven a uno a la postración, a la incapacidad, y para que vayamos buscando el rostro de Dios en su misericordia. Es decir, debajo de esa enfermedad de lepra que había, el plan de Dios para impactar la vida de ¿cuántas personas? De los 10, pero ¿cuántos respondieron? 1.
Solamente uno fue que respondió. Solamente uno fue que respondió. ¿Todos recibieron el beneficio de la salud? Sí. ¿Y cuántos vinieron al conocimiento del Señor? Uno. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros podemos recibir la aflicción y no sacar el beneficio que Dios ha programado o ha diseñado detrás de la aflicción. Vete, tu fe te ha salvado. Aquí entra en juego ahora ¿qué? La salvación. No estamos hablando de la salud, porque cuando él regresa donde el Señor, ya le estaba ¿cómo? Sano. Pero en este acercamiento, en este reconocimiento, en esta aceptación de que no, espérate, es que yo no lo puedo ver solamente como el que me puede dar el beneficio de la salud, porque ya él tenía la salud. Él fue y buscó un acercamiento mayor en aquel que podía transformar su vida, su alma, y le reconoce como el Señor y se postra a sus pies. ¿Y saben algo? Algunos dirían que no, que él lo que hizo fue que simplemente le hizo un reconocimiento social, porque él solamente, no, aquí el Señor dice que no fue simplemente un reconocimiento social, no fue simplemente un reconocimiento como el maestro, fue un reconocimiento como Dios, porque dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Es decir, en este pasaje existen dos etapas. La etapa de la enfermedad y la etapa de la salvación. Dios puede trabajar en tu vida por medio de la etapa de la enfermedad para abrir la puerta y conducirnos ¿a dónde? A la etapa de la salvación. Y que el nombre de Dios sea glorificado y que nuestra fe sea fortalecida. O sea, ¿quién podría decir que lo que se movía debajo de esos trapos, de esa enfermedad, de esa ignominia, de ese repudio social, de ese apartamiento, Dios estaba fraguando un plan superior? Dios estaba trabajando cómo impactar el corazón de estos individuos. Solamente uno reaccionó en agradecimiento y en reconocimiento al Señor. Solamente uno recibió el gran beneficio. Todos fueron sanados, los 9 se perdieron y solamente uno recibió la vida eterna. ¿Qué es lo triste? Que nosotros vivamos aflicciones sin sacar la bendición espiritual que hay detrás de ellas. Y nosotros quisiéramos a veces decir, cuando estamos afectados por la enfermedad, ¿cuánto diera yo por sentirme como Félix Sánchez o como Marcos Díaz o como cualquiera de los peloteros renombrados de nuestro país? Pero, oye, el problema tuyo y el problema mío no es un problema meramente de salud, es un problema espiritual. Los otros se fueron sanos pero muertos, y este volvió a buscar y completar la vida eterna mediante el acercamiento y el reconocimiento al Señor. Tú estás viviendo una situación de dificultad, de dolor, de vergüenza, de incapacidad. En Dios no hay despropósito. De Dios recibimos el bien. Y aún el mal que nosotros pensamos que recibimos, Él lo está utilizando, lo está trabajando para nuestro bien y para glorificar su nombre. Aún a pesar de todo el sufrimiento que Job sufrió, el nombre de Dios fue glorificado. ¿Y cuál fue la conclusión de Job al final del libro? ¡Ay! De oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque él tuvo un acercamiento al Señor. El que tú tengas momentos de dificultad, de compromisos en tu salud o alrededor de los seres queridos, no te desanimes. Dios puede estar llevando a cabo planes maravillosos para tu alma, para los que te rodean, para tu comunidad, inclusive para nosotros 2000 años después. La historia del leproso sigue teniendo valor. Que el Señor nos bendiga.
y que debajo del traperío, del dolor, de las moscas, del sufrimiento, del llanto, de la vergüenza, de cómo no nos dejamos ver cuando somos afectados, que saquemos la bendición de la obra de Dios en nuestro corazón. Amén. Que el Señor les bendiga.